A los 13 años Silvio cuidó carros, vendió en las esquinas. Ya le había hecho la segunda a su mamá con el revuelto y el menudo que vendía en la galería. La había acompañado cuando decidió invadir un lugar sobre la tierra en una de las empinadas faldas de Manizales. La había consolado. A los 13 años Silvio conocía la miseria, la exclusión, el abandono que inauguró su padre una mañana que se fue para no regresar nunca. Y la basura le dio una oportunidad. En el botadero encontró la última forma de ganarse la vida honradamente y el reciclaje le forjó una filosofía de vida. Allí se ha hecho líder y ha contribuido a la formación de la Asociación Nacional de Recicladores. Ellos buscan que la sociedad sea consciente del papel que juegan en la protección de la salud de la población, de su labor ecológica y educativa. Y buscan, por supuesto, que se les mejore su calidad de vida, que se les permita buscar alternativas de empleo, convenios de manejo integral de basura en diversos municipios del país, que no sean más las víctimas de los escuadrones de la muerte. Como Silvio, ellos no solo quieren recuperar basuras, sino rescatar sus destinos. Para Silvio, ¿qué es la basura? Considero que la basura para Silvio y para los recicladores de Colombia es una de las últimas alternativas dignas de trabajar por uno, por su familia, por el país. ¿A usted no le fastidia la basura? No, porque uno aprende a trabajar, aprende a convivir con ella, aprende a distinguirla, aprende a relacionarse con ella, porque es su trabajo, es como a quien le fastidiaría la oficina, siendo que de la oficina devenga su sustento. Lo veo hablar con mucho cariño, con cierta gratitud si se quiere. ¿Quiere la basura? Yo considero que sí, porque la basura en Colombia redime. Porque para trabajar con la basura hay que estar en unas condiciones sociales y en unas condiciones económicas muy difíciles. Hay que estar al borde de la delincuencia, al borde de la prostitución, al borde de cualquier actividad de pronto ilícita ante los ojos de la sociedad. Y encontrar la basura como medio de trabajo, como medio de vida, es muy gratificante porque lo recupera uno como tal. Le dice, usted vale y usted produce todavía por el país, así no tenga los medios que el resto de la sociedad tiene. Yo llegué primero por curiosidad y por los juegos de niños. ¿Sí? Nosotros teníamos un equipo, una gallada, más bien una gallada de amigos. ¿Sí? No teníamos balón, entonces pues dijimos, por aquí queda un botadero, alguien dijo, por aquí cerca queda el botadero donde nosotros vivimos, vamos a buscar un balón en la basura. Y así sucedió, fuimos y uno se da cuenta de que es un mundo bien interesante y que además de eso encontramos el balón para jugar. Ahí conocí yo la basura como tal. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía en ese momento? En ese momento tenía unos 13 años, por ahí unos 12 o 13 años tenía. ¿Y usted no se impactó al entrar al botadero, al basurero? Cuando uno observa de primera vez ese mundo lo ve oscuro y lo ve raro. Es algo turbio que uno no alcanza a comprender y a concebir. Pero luego que uno se penetra en él, ve que hay claridad dentro de ese mundo y que ya no es tan oscuro, sino que se ve con otros ojos. Es diferente la forma de ver ese espacio. ¿Usted cómo logró penetrar? Digamos, allá hay jefes, hay mafias. A ver, en el caso de Manizales, sí, hay como clanes. Hay una especie de estructuras sociales dentro del botadero, donde hay unas personas que eran en ese momento los dueños de los puestos del botadero, otras personas con mucha experiencia, 30, 40 años en el trabajo, otros de pronto más jóvenes, ¿cierto? Pero otra gente de pelados, niños, muchachos de 8 a 13, a 15 años, que éramos los más nuevos en el proceso, pero que también hacíamos parte de esa sociedad. ¿Cómo funciona en la práctica? O sea, ¿los jefes se llevan un porcentaje mayor que el resto de los trabajadores? A ver, en Manizales hay un clan muy importante y es que una familia de personas dedicadas al reciclaje como tal fueron adquiriendo las tierras donde habían puesticos, o sea, comprando las tierras donde habían puesticos donde se deposita la basura. Entonces se fue constituyendo casi como en un monopolio, ¿cierto? Entonces donde los jefes son ellos porque son los dueños del puesto y donde la producción de las basuras, de lo que uno saca como trabajador, porque uno entra como trabajador ahí, una buena parte, casi el 70% va para ellos y un 30% va para la persona que lo trabaja. ¿En otras partes funciona distinto? En otras partes funciona distinto, pero también lo hay. Supongamos en Bogotá. En Bogotá yo trabajo
cualquier reciclador trabaja, produce, se chupa el agua, se chupa el sol, se chupa el sereno, el frío o el calor, y lo produce y va y se lo entrega a un intermediario. Y el intermediario se lo paga a un precio que de pronto no es el justo. Y ese intermediario después lo vende Y a ese un... intermediario hace parte de un clan que se lo venden a otros intermediarios más medianos y luego a otros más grandes distribuidores y luego eso es a la industria. ¿Cuál es la basura más apreciada? A ver, la basura más apreciada pues tiene dos conceptos en este momento. De pronto hasta antes de la organización tenía un concepto. El concepto de que lo importante de la basura es el vidrio, el papel, y los plásticos y todo lo industrial, ¿cierto? Lo que contamina. Esa basura tiene un precio, esa basura se comercializa y tiene todo un proceso. Pero nuestro país es otro país también y produce el 70% de sus basuras son orgánicas. Pues ahí también hay una basura muy preciada. Y es como nosotros, si traemos esos productos del campo, si nos traemos del llano, si nos traemos de la zona andina para venderlos en las grandes ciudades, cómo los recicladores convertir nuevamente esos residuos orgánicos en tierra y volvérselos a entregar a la tierra. Como abono. Como abono, ¿sí? O como nutrientes para especies menores. O sea, ¿Usted ha aprendido a clasificar perfectamente, a saber lo que es un desecho? Sí, o sea, se aprende de acuerdo con el mercado. ¿Sí? ¿Ustedes aprenden a conocer el país por la basura? Sí, yo considero que las clases sociales de nuestro país y creo que del mundo entero debe ser así, se identifican en su basura. Entre más alta sea la clase social, más basura se produce. Entre más ricos seamos, más basura producimos, ¿sí? Y las características, digamos, de la basura también se identifican, o sea, en un barrio pobre, en un barrio de invasión, ¿no? ¿Cierto? De la clase baja o baja, se produce pues mucha cáscara de plátano, de papa y ceniza. Degradable. Sí. Muy poquito reciclable, ¿cierto? Pero donde va subiendo las clases sociales, entonces van subiendo los enlatados, los plásticos, los productos desechables, una cantidad de elementos que de acuerdo al poder adquirir, así mismo se producen las basuras. ¿Usted se siente orgulloso de su condición de reciclador? A ver, yo diría que no, Silvio Ruiz. Yo diría que las 50.000 familias de Colombia nos sentimos muy orgullosos de la actividad. Y ante todo la organización de los recicladores nos sentimos muy orgullosos. Porque por una parte, a ver, hablamos de temas ambientales, hablamos de recuperación, hablamos de gestión, hablamos de participación, pero por otra parte la ejercemos. O sea, no nos quedamos en la retórica de solamente hablarlo. O sea, hay discursos muy bonitos, donde la gente se sienta a hablar de medio ambiente, hablar de los árboles, hablar de la biodiversidad, hablar de la economía o hablar de la participación comunitaria y ejercer toda una serie de procesos. Nosotros lo hablamos a través de la organización, pero lo ejercemos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha hecho Silvio para resistir las tentaciones, las malas tentaciones, la droga, el atraco u otro tipo de vida ilícita? A ver, yo considero que ahí pues impera mucho el que uno como persona identifique qué es lo que quiere, ¿sí? Para dónde va y le vea sentido a lo que hace. O sea, en el momento de que yo le vea sentido a lo que hago, que es importante lo que yo hago, pues lo hago. Si yo considerara que ingerir drogas es importante, pues entonces lo haría. Pero en mi caso, y en el caso de muchos de nuestros compañeros en el país, lo hemos tomado como que lo importante es un trabajo, lo importante es que a través de ese trabajo vamos a crecer, vamos a hacer algo. ¿Ese es el pensamiento de la mayoría de los basuriegos del país? Yo considero que sí. Yo considero que desafortunadamente no se conoce, o sea, la sociedad tradicional no nos conoce mucho, pero nosotros somos hijos de la sociedad. Y por lo tanto muchos de nosotros, yo diría que por ahí un 70-80% de nosotros concibe el trabajo como una opción. ¿Usted estudió hasta tercero de primaria? Hasta quinto. Hasta quinto de primaria. ¿No ha querido continuar sus estudios, hacer bachillerato, ser profesional? A ver, de pronto en los momentos de pensar uno diría, pues sería importante, ¿cierto? Sería interesante acceder a esas otras esferas de la educación.
Pero yo tengo un concepto de la educación y es que la educación se hace con la vida, se hace con el trajinar, se hace con el trabajar y con el querer hacer las cosas, con el poder hacer algo. Si a usted en este momento le dijeran, venga que le tengo un empleo en una fábrica o en otro tipo de actividad, ¿cambiaría su oficio de reciclador de basura por esa opción nueva? No. ¿No? Yo considero que yo, como muchos de los compañeros recicladores, hemos tomado esto como una opción. Y consideramos que debemos mejorar nuestras condiciones de vida, de trabajo, de acción, de reconocimiento mismo ante la sociedad, pero en nuestro sector y en nuestro trabajo. O sea, no necesariamente yo tengo que, para mejorar mi calidad de vida, entonces irme para una oficina o irme para una fábrica y olvidar a mi gente. ¿Qué fue lo que más le enseñó su mamá que usted agradece? Yo considero que ella dijo como que las cosas que usted haga en la vida, lo poquito que usted puede hacer en la vida, hágalo bien. Hágalo con conciencia y hágalo con amor. O sea, si usted le dan media calle para barrer, ¿sí? O le dan un bulto para llevar o algo, hágalo bien. Barra bien esa media calle y lleve el bulto bien. O sea, los pequeños procesos de la vida que usted emprenda, trate de hacerlos lo mejor que pueda. ¿Y eso es lo que usted trata también de enseñar y de proyectar hacia sus otros compañeros? Yo considero que no solo yo, hay muchos compañeros en la organización que tenemos como que esa visión de trabajo y de trabajo bien, ¿cierto? Pero uno aprende también que es necesario luchar. O sea, es necesario luchar porque de buena voluntad no se pueden hacer a veces muchas cosas. O sea, es necesario sentarse, discutir, jalarse las mechas, poner puntos de vista, ¿cierto? De los sectores, bien sean económicos o sociales o gubernamentales, y construir. Vamos a hacer cosas, pero vamos a proponer alternativas. O sea, ¿qué alternativas? Colombia y la sociedad como tal ve el reciclador y la basura como una misma cosa y como un mismo problema. La propuesta que nosotros tenemos es que nosotros tenemos mucha experiencia, o sea, nos hemos cortado las manos muchas veces con los vidrios, con la basura. Podemos manejar las basuras, sabemos qué se produce en qué barrio, en qué sector de la sociedad, qué tipo de basuras se producen, para qué sirven esas basuras. Podemos manejarlas, somos capaces y ya lo hemos hecho. Nosotros comenzamos la organización desde 1986, cuando frente a unas condiciones muy adversas en donde se iba a cerrar el botadero de Manizales, los recicladores de Manizales íbamos a quedar sin trabajo, sin fuente de empleo y de vida, decidimos, con el apoyo de algunas instituciones, de algunas personas inquietas, constituirnos en organización como tal. ¿Sí? Entonces creamos una precooperativa de recicladores, con nuestros reglamentos, nuestros estatutos, con nuestros comités y nuestras áreas de trabajo. Y a raíz de esto se viene generando una experiencia y casi simultáneamente empiezan a surgir grupos, que en Bogotá, que en Cali, que en Pasto, y llega en 1989 ya 19 organizaciones existían en el país, ¿sí? De recicladores que vivían condiciones similares, unos en el botadero, otros en la calle, otros en los ríos, otros en las cañadas, pero todos buscando un objetivo común. Silvio, ¿cree que gana lo justo como reciclador? Yo considero que ganamos los recicladores con qué medio subsistir y con qué no hacer otras cosas, con qué no pararnos en una esquina a atracar. Ganamos algo que nos permita medio sostenernos. ¿Por qué no ganamos lo justo? Uno, porque los precios del mercado de los reciclables en el país son irrisorios. Son irrisorios porque la materia que produce el reciclaje es la materia prima que se saca de la naturaleza misma, ¿cierto? Pero el precio puede ser, no sé, de pronto hasta unas 10 o 15 veces inferior a la materia prima. O sea, son precios irrisorios, por una parte. Por otra parte, yo no puedo decir que gano lo justo porque nosotros los recicladores de Colombia no tenemos ni la salud, no tenemos ni la vivienda, no tenemos la educación. ¿Ganan más de un salario mínimo? A ver, yo considero que en algunas ocasiones, cuando sale la familia, cuando sale un grupo bien interesante de personas que saben rebuscarse, que saben, que conocen los sitios de trabajo y todo, pues se pueden ganar muchísimo más. unos pesitos, sí,
algún dinero interesante. Pero la gran mayoría de la gente vende diario para comer diario. ¿Usted nunca ha sentido resentimiento frente a la sociedad que lo ha votado para otro lado? No, porque yo considero que la sociedad nos debe mucho a nosotros. O sea, nos debe mucho porque hemos hecho un trabajo muy importante de recuperación ambiental, ¿sí? De gestión ambiental con nuestro trabajo, así sea, como lo dicen muchos, para buscarnos la papa. Pero es un trabajo bien importante. El resentimiento está más hacia que la voluntad política, la voluntad de las instituciones, la voluntad de los gobernantes debe ser no tan tímida, no tan mediocre, no tan insípida, ¿sí? Yo diría que eso está como en que sí resentimiento en cuanto a que no se adoptan políticas importantes para el sector, y no solamente para el sector de recicladores, para muchos sectores de la sociedad, que podemos hacer un país mejor. ¿Por qué piensa, Silvio, que la sociedad lo rechaza y les tiene temor y prevención? Yo digo que la sociedad nos aísla, uno, en que la comunidad como tal no nos reconoce, que somos seres humanos, ¿sí? Que somos seres humanos y que tenemos pies, manos, que queremos, que nos alegramos cuando la selección Colombia hace un gol, que sufrimos cuando Colombia tiene algún acontecimiento para sufrir. Somos también colombianos, aunque de pronto no hagamos lo que la sociedad normalmente hace. Yo considero que nos desconoce porque el Estado como tal pues promete alumbrado, promete de escuelas, promete carreteras, promete puentes, muchas veces por donde no pasan ríos, como dice el cuento. Pero el Estado como tal no traza políticas de impacto hacia el sector, que cada día crece. Entonces se nos desconoce por lo tanto. Además, desafortunadamente, algunos de nuestros compatriotas, que los respetamos y los queremos, pero que de pronto tenemos nuestras diferencias, creen o se creen con el derecho de eliminarnos. O sea, así como usted cuando produce basura en su casa, quiere echarla en una bolsita y quiere desaparecerla, ¿sí? Porque la basura es algo que no debe tenerse cerca. Así algunos de nuestros compatriotas creen que los que trabajan con la basura también tienen que desaparecer. Se pensaba que eran los ñeros únicamente, los muchachos de la calle, no los basuriegos. Yo considero que sea contra los ñeros, o sea contra los drogaditos, o sea contra los recicladores, pues es un acto irreprochable desde todo punto de vista, porque como tal, yo como ser humano no estoy con la potestad de quitarle la vida a otro ser humano. Y si ese ser humano está en las condiciones difíciles, es precisamente por un sistema, es precisamente porque el país lo llevó a estar en esa posición. Entre ustedes, los recicladores, discuten de política, de los problemas del país. O sea, nos sentamos a analizar cómo está el país, qué es eso de la apertura económica, qué es eso de la política neoliberal, qué es eso de una cantidad de cosas que nos afectan, qué es eso de la Constitución Nacional, qué es eso de la participación comunitaria, qué es eso de la privatización de las basuras, de los servicios públicos. Nosotros nos sentamos a analizar y sacamos nuestras conclusiones, y sobre esas conclusiones empezamos a trabajar. ¿Están de acuerdo con la privatización de las basuras? A ver, yo considero que la privatización de las basuras se debe dar. Se debe dar porque nuestras organizaciones estatales desafortunadamente demostraron, muchas de ellas, diría que casi el 80% de ellas en el país demostraron que no son capaces, por sus cargas burocráticas, por los chanchullos, por la inoperancia, porque la actividad de recuperación, de recolección de basuras se distribuye en recolección de basuras y en competencia al reciclador, en reciclaje por parte de los obreros de la empresa estatal. ¿Ustedes quisieran participar en ese proceso de privatización? ¿Ser una opción? Claro, nosotros estamos en estos momentos participando en las privatizaciones. Nosotros, por eso le decía ahora, en Chiquinquirá estamos manejando el 60% de la ciudad. Si Dios quiere y se puede, vamos a manejar el 100% del municipio. En Armenia, en el municipio de Armenia, estamos manejando casi ya el 100% de las basuras. Estamos manejando con recicladores capacitados, uniformados, con una empresa de recicladores. En Manizales desde hace 4 años estamos manejando los servicios de la plaza de mercado, estamos haciendo la recolección. A mí me gusta mucho Moisés. Pues no soy un leedor acérrimo de la Biblia, porque la concepción que uno tiene de la Biblia es que si la lee se vuelve loco. Pero
Moisés fue una persona, un dirigente muy interesante. Él estaba en una posición social muy importante en su época, pero tenía sangre del pueblo, o sea, tenía sangre del sector popular, de la gente pobre, y prefirió dejar esa posición que tenía ante los egipcios para irse con su gente, para irse a cuidar rebaños, para irse a hacerse, a veces hasta criticar de su comunidad y de su gente, para tratar de sacarlos adelante. Considero que es un dirigente muy interesante. Y eso es lo que usted está tratando de imitar. Yo creo que a la colombiana.